Antes de empezar con la explicación de tipos de cables, conectores, etc., me gustaría señalar que todos estos se encuentran en la capa física y son los encargados del transporte de los datos en forma de señales. Para el buen funcionamiento se rigen por unos protocolos. Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes: par trenzado no blindado, UTP, par trenzado blindado, STP y el cable coaxial. El UTP es el más común, se utiliza para interconectar hubs de red con dispositivos intermedios de red. Consta de 4 pares de hilos codificados por colores, trenzados entre sí, recubiertos por plástico flexible. El trenzado ayuda a proteger de las interferencias. Sus ventajas son el bajo costo, alto número de estaciones de trabajo por segmento, facilidad para el rendimiento y la solución de problemas, pueden estar previamente cableados. Sus desventajas: alta tasa de error a altas velocidades, ancho de banda limitado, baja inmunidad al ruido, baja inmunidad al efecto crosstalk, diafonía, alto costo de los equipos, distancia limitada a 100 metros por segmento. Aquí podemos ver algunas características dependiendo de la categoría del cable UTP. De par trenzado blindado STP proporciona mejor protección que el UTP, pero es más costoso. Se usaba sobre todo en redes token ring, pero con el desuso de estas se empezó a desechar. Cable coaxial. El conducto central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. Tradicionalmente el cable coaxial, capaz de transmitir en una dirección, se utilizó para la televisión por cable. También se utilizó mucho en las primeras instalaciones Ethernet. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente de vidrio o material plástico por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra. La fuente de luz puede ser un láser o un LED. Ventajas: tiene grandes velocidades y grandes distancias. Tenemos dos tipos de fibra óptica, la mononodo y la multinodo. Una permite un haz de luz y la otra varios haces de luz. Aquí vemos los diferentes tipos de conectores para la fibra óptica. Vamos a hablar de tres diferentes tipos de cables: los cables directos, cables cruzados y de consola. El cable directo de Ethernet, el tipo más común de cable de red, por lo general se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. El cruzado Ethernet es un cable poco común utilizado para interconectar dispositivos similares, por ejemplo, para conectar un switch con un switch, un host con un host o un router a un router. Cable de consola. Es exclusivo de Cisco, utilizado para conectarse al puerto de consola del router o de un switch. La distorsión consiste en la deformación de la señal, producida normalmente porque el canal se comporta de modo distinto en cada frecuencia. El ruido es la suma de múltiples interferencias, posiblemente de origen desconocido y de naturaleza aleatoria. Las interferencias es la adición de una señal conocida y no deseada a la señal que se transmite. La atenuación es el efecto producido por el debilitamiento de la señal, debido a la resistencia eléctrica que presenta. Se manifiesta en un descenso de la amplitud de la señal transmitida. La capacitancia es una particularidad del cable. Este se comporta como un condensador y la señal que enviamos, depende de la frecuencia, se atenuará. Fonia es una forma de interferencia causada por señales en la cercanía de los conductores. Esto quiere decir que la señal de un cable cercano a otro pasa de un cable a otro, produciendo unas interferencias.